Hola, soy Karina Rodríguez y en esta ocasión vamos a tratar un tema sobre lingüística. El propósito es hacer un recorrido desde su antigüedad hasta su actualidad y de esta manera ver la evolución que ha tenido dentro de la historia. Para comenzar podemos hablar de Platón, que ha sido un filósofo importante para la humanidad, sin embargo sus teorías también han sido importantes para la lingüística. En su diálogo Crátilo, que se ubica en el 360 a.C., se hace un planteamiento. Podemos comenzar con esta frase: todos los seres tienen el nombre exacto por naturaleza. Entonces, en este diálogo se cuestiona el origen del lenguaje. Se hacen dos tesis: una tesis convencionalista, que es la que dice que se trata de convención social, de tradición o costumbre de los hablantes, o bien una tesis naturalista, que se dice que los nombres son el reflejo de la naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene el lenguaje? ¿Es puro o natural? ¿O bien depende del uso? Se plantea esto porque los nombres pueden tener el nombre que sea, porque de esta manera, de ser así, también se le pueden cambiar y quién podría entender. Entonces, Sócrates en este diálogo nos dice que el lenguaje es un instrumento, lo compara con la habilidad de tejer. Sin embargo, para tejer se necesitan instrumentos. En este caso, utiliza a estos instrumentos como el nombre de nombrar. Él propone a las interpretaciones fonosimbólicas, que se basan en la imitación de los movimientos, y a pesar de que la imitación nunca podría ser total, porque podría caer en lo indistinguible, sí lo asemeja, por ejemplo, con el sonido de los animales, por ejemplo, las onomatopeyas, y sin embargo, no les dice ser onomatopeyas, pero sí de esta manera se puede relacionar con el sonido, con la naturaleza, y lo hace como una relación directa entre el sonido y el significado. Esta es una postura que después va a tener una contraposición con Saussure, que ya veremos más adelante, porque aquí Sócrates nos está hablando de que hay una relación directa entre sonido y significado, entre significante y significado, que es de lo que nos va a hablar Saussure en un momento, pero esto es importante destacarlo. Y bien, en un segundo instante tenemos a Dante con su De Vulgaria Eloquentia, que es situada en 1302, y bueno, como antecedente o preámbulo, cabe resaltar que en esta época la importancia de estudiar gramática era para saber leer y escribir correctamente el latín. Entonces bien, el latín tiene un momento importante para la historia, ¿no? Y bueno, Dante también considera que la expresión del género humano es la lengua vulgar. Entonces hace una contraposición o bien distingue entre la lengua vulgar y la lengua gramatical. ¿De qué forma? Pues bueno, la lengua vulgar para él es más natural por el hecho de que es la que se nos enseña desde la infancia naturalmente. Sin embargo, en contraposición está la lengua gramatical, que bien es la que se rige por normas y por lo tanto resulta ser más artificial. También menciona que al hombre se le da el privilegio de hablar, que es una facultad para comunicar pensamiento, y bueno, enaltece al hombre. Pero bueno, comienza con Adán. Para él, esta es una de sus teorías, donde nos dice que Adán debió ser el primer hombre, la primera persona dentro de la humanidad en decir la primera palabra otorgada por Dios, por supuesto. Sin embargo, también menciona que de ninguna manera pudo ser Eva la que dijese la primera palabra, porque una mujer no se puede llevar en un evento tan importante por delante de Adán. Y bueno, de esta teoría surge la lengua adánica, que bien es su historia, o un poco su definición, es que a Adán Dios le otorga un lenguaje sin parámetros, un lenguaje perfecto, y de hecho para esto se refiere
a que es una forma locutionis, lenguaje sin parámetros. Sin embargo, también menciona que la lengua era perfecta hasta que ocurrió el castigo divino de Dios, donde se crea la Torre de Babel y bueno, se castiga a la humanidad y las lenguas se multiplican para que de esta manera no se puedan entender. Sin embargo, pues deja la posibilidad del habla. Y bien, como conclusión de sus investigaciones, también dice que las lenguas son cambiantes y moldeables, y lo pone en un espacio-tiempo, entonces que las lenguas se pueden moldear, pueden cambiar conforme la historia va continuando, ¿no? Y bien, en un tercer instante nos encontramos con Arnold y Lancelot, con su gramática general y razonada. Estamos ya en 1660. Y bien, nos encontramos en una época donde las lenguas vulgares ya comenzaban a ser un objeto de estudio o no eran ya tan mal vistas, ¿no?, como lo eran antes. Por ejemplo, el francés en este caso. Y bien, a partir del siglo XVI, en la Edad Moderna surgen dos posturas epistemológicas que después van a tener gran importancia en la ciencia, como lo son el empirismo y el racionalismo. El empirismo nos dice que el conocimiento humano procede de experiencias sensoriales, pero después llegan racionalistas como Descartes a decirnos que no es lo único que hay, ¿no? Que también aspectos fuera de lo sensorial son la estructura y el entendimiento, la razón humana. Y bien, en esta gramática general y razonada se hace una serie de observaciones, como lo son, por ejemplo, la materialización de los pensamientos, donde se ve a la gramática como el objeto que podemos tocar y en el que hemos hecho sólidos a los pensamientos. Otra de las posturas es la definición de la sílaba, en la que se ve como un sonido completo. Por ejemplo, en la palabra pa, a pesar de que tenemos dos letras, se les quita su individualidad y se hace un sonido completo, haciendo ya una confusión a la que llamamos sílaba. Y bien, otra de las observaciones se detiene entre lo escrito y la pronunciación. Dice que lejos de ser un reflejo o un espejo del habla, tiene sus propias características independientes, ¿no? Por ejemplo, dice que hay formas estilísticas como lo son la mayúscula y la minúscula, que hacen ver al lenguaje escrito como independientes del lenguaje oral. Como si fueran dos idiomas distintos a los que tenemos que aprender a coordinar, ¿no? Como una mano izquierda y una mano derecha sobre el piano. Y bien, de acuerdo con la idea de ver a la gramática como una expresión del raciocinio humano, nos encontramos ante tres operaciones mentales, como lo son el concebir, el juzgar y el razonar. En el concebir nos habla de que es una simple mirada del espíritu de las cosas, la imaginación o el pensamiento de ellas. Por ejemplo, cuando decimos la palabra Dios, perro, gato, pelota, etcétera, ¿no? El juzgar, según el texto, es más importante, es de las más importantes, porque consta de afirmar algo que hemos concebido. Por ejemplo, en el hecho de que tenemos que saber qué es la Tierra y qué es la redondez para afirmar que la Tierra es redonda. Y bien, por último, tenemos al razonar, que lo define como una operación definitiva derivada de la deducción de un juicio después de dos juicios anteriores. Y bien, estas son las tres posturas. Y finalmente llega a una conclusión de que las lenguas se expresan en modo directo y transparente, siendo fruto de un análisis racional de la gramática. Y bien, nos encontramos ahora con Franz Bopp. Estamos ubicados ya en 1833. Y bueno, este texto se trata de un trabajo comparativo de análisis entre las diversas lenguas o familias lingüísticas del mundo. Lo que él hace es dar grafías originales a todos sus ejemplos, a pesar de
pues, de los limitados métodos tipográficos que había en la época. Y el hecho de mantener la escritura original no era un capricho ni una satisfacción estética, sino que era importante para la fonología, para evitar variaciones de significado que enmascaren o hagan falso al dialecto. Y bien, también supone seguir una clasificación tipológica de Schlegel, donde lo divide en 3 partes: las lenguas con raíces sin capacidad de composición, sin gramática, como lo es el chino. La segunda es lenguas con raíces monosilábicas, que tienen capacidad de, pueden componerse, y de lo cual adquieren su gramática, como son las lenguas indoeuropeas. Y al final las lenguas semíticas, lo dice como donde la gramática de estas lenguas no solo surge de la composición, sino de la modificación interna de las raíces, como lo son el árabe y el hebreo. Y un resultado fundamental entonces es la propuesta de que muchas formas gramaticales de la flexión verbal se explican a través de verbos auxiliares añadidos. Y bien, pues como conclusión se puede decir que fue el fundador de una nueva disciplina, la lingüística histórico-comparativa, y una rama de ella, la lingüística indoeuropea. Ahora bien, en un quinto momento nos encontramos con Ferdinand de Saussure. Con su curso de Lingüística General estamos ubicados ya en 1916, y este curso fue impartido en la Universidad de Ginebra, y del cual sus alumnos pudieron recuperar sus teorías a través de sus apuntes y publicar este libro después de su muerte. Y bien, en este libro se abordan varias ideas, pero la más importante es la teoría del signo lingüístico, que es lo que vamos a tratar de explicar un poco. Y voy a dar una definición breve para desglosar a partir de ello. Tiene que ver con los sonidos y la percepción acústica de ellos, y una parte interior donde las personas interlocutoras asocian los sonidos con imágenes acústicas y estas con conceptos. Entonces, bien, ¿qué es una imagen acústica? Se trata de una palabra escrita, es decir, que puede ser imagen, pero también es una palabra hablada. Entonces también es un elemento acústico, un sonido, algo que podemos escuchar, un recuerdo auditivo porque también se pronuncia, entonces obtenemos un concepto doble. Esto es a lo que Saussure llama significante. Que puede entenderse como una representación natural de las palabras, un carácter psíquico, por ejemplo, cuando podemos hablarnos a nosotros mismos o recitarnos un poema mentalmente, ¿no? Y bien, para una clasificación de imagen acústica podemos utilizar la palabra perro, que bien, es una imagen porque sus grafías son visuales, y acústica porque representan un sonido. Entonces, bien, las grafías P hacen la sílaba que se ve, pero también representan el sonido P. Entonces, se pueden escribir, pero también se pueden pronunciar. Ahora bien, la palabra perro es un significante que está por detrás, y ocurre con todas las palabras, pero el signo no está completo sin la otra parte, que es el significado. Porque, al escuchar una palabra, podemos tener la presencia de alguna interpretación que obtenemos por convención social, por tradición oral de las personas. Entonces, de esta manera vemos que las palabras no están unidas por una relación directa con su significado. No hay ninguna ligadura lógica, como lo decía, por ejemplo, Platón, como ya lo habíamos mencionado, en su diálogo Cratilo. No hay una relación directa, reafirma Saussure. Por eso, es decir, que, por eso Saussure nos dice que el signo es arbitrario, es decir, que no hay una compaginación de equivalencias entre el significado y el significante, entre la palabra perro y lo que entendemos como un concepto de un perro.
Y bueno, ahora hemos llegado a Edward Sapir, estamos en 1921 y bien, voy a comenzar con una definición suya sobre el lenguaje. El lenguaje es un método puramente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de símbolos voluntariamente producidos. Bueno, Sapir afirma que el lenguaje no es un instinto biológico, se refiere, por ejemplo, como caminar, se refiere a que no existe un instinto biológicamente motivado para hablar. También cree además que no hay órganos específicamente del habla, pues los órganos que intervienen en esta actividad, como son los pulmones, glotis, lengua, boca, labios, cavidad nasal, tienen una función independiente del habla. Entonces, bueno, también para él la palabra cree que debe de ser una etiqueta o algo que funcione como señalador que remite a esa imagen o concepto. Puede funcionar un poco también como imagen acústica, como ya lo habíamos visto con Saussure. Entonces, bueno, se plantea también la pregunta de si el lenguaje y el pensamiento son independientes o dependientes entre sí, y pues para él la idea de que se puede pensar o razonar sin el lenguaje es pura ilusión. Y bueno, pues porque cree que hay una interacción continuada y mutuamente enriquecedora entre ambos. Y bien, también nos dice que, por ejemplo, las onomatopeyas e interjecciones no provienen del instinto del lenguaje. Por ejemplo, es por eso que un inglés y un español no las pronuncian de la misma manera. Son solo creaciones auténticas de la manera humana. Dice, no surgen directamente de la naturaleza, son sugeridas por ella y juegan con ella. Y bueno, para concluir esto, termino con esta frase. De alguna manera, al estudiar la lengua, se estudia la mente. Muy bien, ahora estamos con Leonard Bloomfield. Ubicamos la fecha en 1933. Y bien, este autor, más que en conceptos de carácter psíquico, se enfoca en el comportamiento observable de las personas. Por ejemplo, para él es importante, antes de plantearse cuestiones de gramática general, haber adquirido un conocimiento empírico grande y detallado de la diversidad lingüística. Propone también una clasificación de los tipos de habla en una comunidad lingüística. Y bueno, estos son los tipos. Primero, un estándar escrito, que es usado en la mayoría de los discursos formales y en la escritura. Después, un estándar coloquial, que es el habla de la clase privilegiada. Después, el estándar provincial, que son diversas formas similares al estándar coloquial, que difieren según las regiones. Después, el subestándar, que es muy diferente a las tres anteriores y hablado por la clase media-baja. Y por último, un dialecto local, hablado por la clase menos privilegiada. Y bueno, se trata de un autor que parte de las ideas y posturas del mentalismo. Es un autor mentalista, por lo tanto, o sea, que los hechos lingüísticos deben de ser interpretados y comprendidos con referencia a fenómenos psíquicos. Y bueno, entre otras aportaciones, se cree que la influencia de este autor en la lingüística de la primera mitad del siglo XX en América es comparado a la que tuvo el curso de Lingüística General de Saussure en la lingüística europea del siglo XX. Muy bien, estamos ya casi al final de esta línea del tiempo y nos encontramos con Lenneberg con sus fundaciones biológicas del lenguaje. Nos ubicamos en 1967 y bien, nos encontramos ante un autor que cree que todo es de origen biológico. Y bueno, él describe etapas de adquisición de la lengua y las describe de esta manera. De los 0 a 3 meses, la aparición del arrullo.
de los 4 a 20 meses, equipotencialidad de ambos hemisferios cerebrales, de los 21 a 36 meses, adquisición del lenguaje, el hemisferio derecho puede asumir por sí solo la responsabilidad del lenguaje. De los 3 a 10 años, algún refinamiento gramatical, expansión del vocabulario. De los 11 a 14 años, el lenguaje ya es notablemente lateralizado y a partir de los 15 años se hace cada vez más difícil aprender una segunda lengua. El lenguaje ya está completamente lateralizado. Y bien, cabe resaltar que una de sus principales aportaciones es que fue el que dijo que el lenguaje corresponde al hemisferio derecho. Y bien, se cuestiona también la veracidad de la división entre conducta y biología, o si solo es una creación del hombre al momento de ver a los animales, de observarlos. Y bueno, dice entonces que, cito, la división entre función fisiológica y función conductual es una creación de nuestra forma de observar a los animales. Estas funciones se superponen llegando a hacerse objetivamente indistinguibles. Se refiere a que no existe tal dicotomía, sino que se combinan, todo es biológico. Para él ambas cosas son una sola y por lo tanto la dicotomía es falsa. La conducta para él es la biología. Muy bien, y ahora vamos con George Lakoff. Nos encontramos en 1987 con su obra Women, Fire and Dangerous Things. Y bueno, este autor nos propone ideas como el realismo experimental. Con esto se refiere a que el pensamiento está corporeizado, que toda su estructura se deriva de la experiencia corporal, ya que nuestros sistemas conceptuales están basados en la percepción, en los movimientos corporales o en la experiencia física y social. Cito: el pensamiento es imaginativo en el sentido de que los conceptos que no se basan directamente en la experiencia física hacen uso de la metáfora, la metonimia y la imagen mental, que va mucho más allá de un reflejo de la realidad exterior. Bueno, él cree en procesos de metaforización. Para él es una estructura del pensamiento y cree en la necesidad de hacer metáforas para pensar mejor. Y bueno, que respecto al pensamiento corporeizado, cree en las experiencias encarnadas. Cito: el mundo real se siente a través de nuestra carne. El amor y el miedo se decide en la mente y se siente en el cuerpo. Por ejemplo, alguien que está detrás de una piedra y escucha un mamut, sabe que es mejor no salir. Muy bien, y nos encontramos al final de la línea del tiempo con Wendy Sandler y D'Angelo Martin con lenguaje de señas y lingüísticas universales. Estamos en 2006 y bien, bueno, ya hemos visto que el lenguaje gestual se ha observado desde la más remota antigüedad. Lo vimos por ejemplo con Cratilo de Platón. Se recurre al carácter icónico del lenguaje gestual de los sordos como preludio para disertar sobre el carácter icónico de los sonidos de las lenguas orales. Es un ejemplo de que las lenguas de señas sirven de modelo para analizar a las lenguas orales. Y bien, antes del nacimiento de la lingüística como ciencia, el lenguaje de señas se concebía como ejemplos de forma primitiva de comunicación universal a través de gestos. Y bien, también rompe con ciertos mitos de creer que el lenguaje de señas es una transferencia directa del lenguaje oral. Y bueno, cito una definición del lenguaje. El lenguaje es un método genuinamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de símbolos producidos voluntariamente. Estos símbolos son, en primera instancia, auditivos y son producidos por los denominados órganos del habla. Llegan a la conclusión, pues, de que hay que redefinir algunos conceptos de la lingüística porque solamente se basan en el lenguaje oral y que también debe de estudiar al lenguaje de señas. Y bueno, aquí terminamos con el recorrido por la historia de la lingüística y
Nos vemos pronto.